Hola a todos, soy Constanza Chavarría y en este video hablaré sobre la literatura hispanoamericana del siglo XVII, con dos representantes de la época, Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, ambos fieles representantes del movimiento barroco hispanoamericano, en donde se analizarán sus obras. Sin más que comentar, comencemos. El inca Garcilaso de la Vega fue un escritor mestizo de ascendencia hispano-incaica, hijo ilegítimo del español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa inca Palachumpi Ocllo. Escribió una de las crónicas más conocidas y relevantes de la conquista del Perú, llamada Comentarios Reales de los Incas, en donde actúa como intérprete para los españoles, elaborando un proyecto mestizo y mostrando la realidad del imperio. Es por esto que en su obra se pueden encontrar muchas narraciones de la tradición oral escritas en el texto. Una de las principales características que se presentan en la obra es que éste posee una tradición oral, encontrando diversos relatos elaborados tanto por Garcilaso como por historias y mitos que él escuchó de sus compatriotas incas. Por eso el título, Comentarios Reales de los Incas, tal como se menciona en el siguiente fragmento. El camino más fácil y llano era contar lo que en mis narices oí muchas veces a mi madre y a sus hermanas y tíos y a otros de sus mayores acerca de este origen y principios. El hecho de que presente relatos orales tanto propios como de sus pares incas hace que su escrito sea mucho más valórico y tenga mucho más significado, otorgando más veracidad, pues viene de la boca de los mismos hombres que fueron conquistados por los españoles, quienes tenían información muy vaga, por no decir nula, de la realidad de aquel imperio. Garcilaso supo recoger toda la información que le sirviese a su favor para poder representar de la mejor forma posible a los incas, siendo muy minucioso en la búsqueda de fuentes que le pudieran servir, como por ejemplo sus familiares, como su madre o su tío, que se mencionan en el texto. Bueno, estos relatos míticos a su vez le otorgan una riqueza cultural inigualable que hace al escrito más llamativo e interesante de leer, mostrando lo rica que fue la cultura quechua. También se introduce el mismo Garcilaso en su relato, lo que le da más credibilidad a su argumento, pues no hay nada más verídico que exponer lo que uno en carne propia vivió. José Miguel Oviedo señala que el Inca fue capaz de resumir muy bien el problema que los incas vivieron tras la llegada de los españoles, mostrando el malestar y la tristeza que ellos sintieron al ver cómo su imperio se desmoronaba. Todo con relatos crudos pero reales. Inteligente técnica que permite hacer reflexionar al lector cumpliendo grandiosamente su objetivo. Es por esto que los testimonios orales, tanto personales como ajenos, son fundamentales para llevar a cabo el texto, pues sin ellos Garcilaso no tendría cómo mostrar la verdadera historia de tan importante imperio. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y muy famosa escritora no hispana de la segunda mitad del siglo XVII, escritora de Primero Sueño, que fue el único poema que la religiosa realizó por su propio gusto. En él se narra el camino que uno hace cuando sueña, junto con la búsqueda del conocimiento absoluto, donde el alma se enfrenta a paradojas y desengaños al querer cumplir sus objetivos, hazaña que termina en el fracaso del viajero resignándose de aquello, pensamiento que hace pensar que el poema es adelantado a su época. En primer lugar, para poder decir que el poema es adelantado a su época es porque la misma Sor Juana es una mujer adelantada a su época, al escribir y sumergirse en un mundo de letras dominado por hombres, incluso cuando no se le era permitido hacerlo. Ya centrándonos más en los versos del poema, se puede mencionar que al rechazar el camino de la razón, nos demuestra que el escrito se adelanta a las ideas y pensamientos del siglo XVII, en donde el razonamiento y la ciencia seguían estando muy presentes y tratando de explicar prácticamente todo lo que pudiese. El conocimiento nunca fue alcanzado por la vejera a pesar de que lo intentase, sin embargo empieza a presentar dudas de aquello y desiste tal como se ve en el siguiente fragmento del poema. Excesivo juzgando atrevimiento, el discurrirlo todo, quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de la más manuales efectos naturales. Aparentemente, la viajera, que sería Sor Juana, explica lo que no comprende, siendo muy ambiciosa al querer llegar a tal conocimiento. Por lo tanto, esta fracasa, no puede explicar lo que estima y al hacerlo se rinde, algo impensado en la época de Sor Juana. Ese carácter de contradicción del poema es propio del barroco, donde domina el pensamiento pesimista y
el del desengaño por parte del alma. Pero si el poema de Sor Juana es barroco, no estaría presentando a una época específica. La realidad es que el descubrimiento de la poesía barroca recién se dio en el siglo XX con el movimiento vanguardista, en donde muchos poetas españoles del movimiento, tales como Gerardo Diego, encontraron similitudes entre la poesía de Góngora, un poeta muy idolatrado por Juana, con la estética de la vanguardia. Incluso el movimiento barroco fue considerado como una época de decadencia y recién se valoró en la época contemporánea, cuando la filosofía se vuelve a utilizar en los movimientos irracionalistas del siglo XX. Y para finalizar, mencionar que el vanguardismo, al igual que el barroco, es un movimiento que trata de desligarse de la realidad natural, ideas que por fin fueron valoradas 3 siglos después, demostrando que los poetas barrocos, como Sor Juana, demostraron ser adelantados a su época con su modo de ver el mundo y su forma de escribir poesía. Y aquí finaliza este brevísimo análisis de los textos, comentarios de reales de los incas y primeros sueños. Esperando que haya quedado todo claro, me despido y nos vemos para la próxima.